Antes de comenzar este ciclo de conferencias, sería importante y seríamos muy felices si pudiéramos presentar este libro. Este libro es un libro que sería lo ideal que tendríamos que tener todos los que estamos en salud. El libro que nos gustaría tener en nuestro consultorio. Y este libro es un libro que, si bien no está escrito, lo estamos escribiendo en cada uno de nuestros días, en los lugares de trabajo, y que se comenzó a escribir allá en diciembre, cuando nos enteramos que en China había gripe, y que la gripe se convertía en neumonía, y esa neumonía podía tener algún que otro problema de vida. No prestamos mucha atención, seguimos programando nuestras vacaciones, Semana Santa, seguimos organizando el año, el 2020, y llegó al hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, y muchos de nosotros teníamos programado algún curso, algún congreso, y se comenzaron a suspender. Y empezamos a tomar conciencia que lo que era una neumonía dejó de ser una neumonía y pasó a ser una neumonitis, y que lo que era una neumonitis no respondía a los tratamientos habituales y pasó a ser una afección del intersticio con una coagulación intravascular, y que los antibióticos no servían ni se usaron antivirales, y comenzaron a usar medicamentos que hacía tiempo que no escuchábamos, como la cloroquina, y todos hablaban de una vacuna que venía pero no llegaba, y nos enteramos que aparte de enfermarse la población más anciana, se enfermaban algunos no tan ancianos porque tenían algún tipo de comorbilidad. Eran hipertensos, eran diabéticos. Pero empezamos a escuchar también que mucha gente joven comenzaba a enfermarse y muchos a morir. Y nos hizo abrir los ojos y estar atentos, porque la mayoría de ellos estaban relacionados con el sistema de atención sanitaria. Eran médicos, enfermeros, camilleros, que habían atendido a los pacientes y que no tenían ninguna de estas enfermedades coadyuvantes para la complicación. Y empezamos a escuchar cosas nuevas, métodos nuevos, siglas nuevas, como el EPP, como el PCR, como el alcohol al 70%, el cloro al 1%. Empezamos a tocar con algunas dificultades ciertos elementos que lo habíamos leído alguna vez, pero no lo teníamos a manos. Y nos hicimos expertos en vestimenta, y éramos expertos en barbijos y tapabocas, y N95 era el número más conocido, y nos dimos cuenta que la pandemia del virus, en realidad la principal afección no era pulmonar, sino que el virus nos dejaba desnudo. Desnudaba nuestra situación social, nuestra situación económica, desnudaba nuestra incapacidad de comunicación, desnudaba nuestras debilidades. Y es así que empezamos, cada uno de nosotros de su lugar de trabajo, a llenar páginas en ese libro de pandemia que todavía se va completando día a día, semana a semana, y muchas de esas hojas que escribimos en marzo, en abril, ya hoy no sirven. Son conocimientos que hay que ir modificando. Por eso se decidió, aquellos que trabajamos en gestión desde el Colegio Médico, armar una serie de charlas donde cada uno de los expertos en la gestión y que trabajan en el día a día para defender, para cuidar y estar a la vanguardia en la ayuda de los profesionales, nos contaran su experiencia. Por eso vamos a comenzar con la primera expositora, con la presidenta del colegio, la doctora Ángela Prigioni. Gracias por estar hoy conectados a este ciclo de conferencias online que comienza el Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, y con un tema tan importante como es el equipo de salud frente a la pandemia. Voy a hacer un pequeño resumen
de lo que ha hecho el colegio desde el primer día que nuestro presidente, junto con el equipo de expertos en salud, allá por el 19 de marzo, nos avisa que entrábamos en una etapa de aislamiento preventivo y obligatorio. Desde ese momento el colegio comienza a reconvertirse y a transformar todas sus herramientas a disposición de todos los colegiados. El colegio consta con un centro de simulación, Rosario ya cumple 3 años este centro de simulación en la Casa de la Educación Médica, y desde el primer momento lo pusimos a disposición del Ministerio de Salud de la provincia para comenzar a capacitar a los colegas en una cuestión tan básica como era vestirse con el equipo de protección personal y desvestirse de este equipo, en donde veíamos que eran unas fallas tan comunes y naturales que no nos dábamos cuenta. Y también pusimos este centro de simulación para capacitar en el acceso a la vía respiratoria y cómo ventilar a estos pacientes que contraen el COVID-19. Cuando las cosas, por suerte, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, fueron mejorando y fuimos cambiando de fase, en el momento que pasamos a la fase de distanciamiento, pudimos sacar este centro de simulación que estaba estático, digamos, adentro de la Casa de la Educación, y lo llevamos a los hospitales que son COVID, por decir. Hicimos las simulaciones no solo de un pedacito que era para el equipo médico, sino empezamos a hacer las simulaciones de todo el equipo de salud, junto con enfermeros, enfermeras, los camilleros, administrativos, y realmente la experiencia fue formidable y fantástica. Hemos pasado por el Hospital Provincial de Rosario, capacitando a 14 equipos de salud. Hemos ido al Hospital Geriátrico Provincial, hemos pasado por el Hospital de Niños Zona Norte, por la maternidad de Rosario, la maternidad Martín, y estamos haciendo un recorrido por clínicas y sanatorios privados y centros de salud, en donde vamos a adecuar la simulación a los centros de salud, tanto de la provincia como de la municipalidad. Realmente por el centro de simulación fijo, digamos, el de la Casa de la Educación, pasaron alrededor de 900 colegas. Y en los hospitales pasa todo el equipo de salud. Y tenemos una respuesta muy favorable y un pedido de casi todas las instituciones de salud de la ciudad para ir con este centro de simulación a capacitar a todo el equipo. También hemos puesto al servicio de todos los colegas videos que están en nuestra página web y en nuestras redes sociales con distintas formas de capacitaciones, también videos de cómo vestirse y cómo desvestirse o cómo colocarse los equipos de protección personal. Hay que hacer un pequeño, o recalcar, porque muchos nos preguntan si esto tiene algún costo. Esto es totalmente gratuito para todos los colegas del Colegio de Médicos. Y las simulaciones, por supuesto, a los lugares de formación pública también son gratuitas. Y haciendo hincapié con esta gratuidad, también hemos hecho foco en el área de la solidaridad que tiene el colegio con los colegas. Sabemos que el embate económico nos toca a todos y también nos toca al equipo de salud. Y desde el primer momento, la comisión directiva del colegio de forma inmediata y unánime decidió eximir del pago de la cuota de la matriculación a todos los colegiados. Esto fue desde el mes de abril, mayo, junio y julio. Y ahora estamos estudiando la posibilidad de prorrogar esta exención del pago de la cuota. También continuamos con el área de subsidios. Los subsidios económicos, nosotros como colegio tenemos más de 23 subsidios que están al alcance de los colegas. Y se ha creado un subsidio especial que es el subsidio COVID. Este subsidio es para los colegas que contraen la enfermedad trabajando. Desde el área hoy me informaron que ya dimos 25 subsidios y al día de hoy están en marcha otros tantos. Cabe recordar que los subsidios son para médicos y médicas matriculados en este colegio que es de la segunda circunscripción, o sea que son de los 7 departamentos del sur de la provincia de Santa Fe.
Y para aquellos médicos que están afiliados, que son socios del FOSAP, se ha hecho un gran esfuerzo con la aseguradora para disminuir su cuota mensual de forma transitoria. También hay un área que es muy específica y muy importante, que es el programa de ayuda a los profesionales. Es un programa que ha creado el colegio ya desde hace 8 años, que está en marcha, y este programa de ayuda a los profesionales se ha convertido en forma online y de atención las 24 horas para darle una contención a todos los colegas que estén atendiendo en esta pandemia. Son colegas psiquiatras y psicólogos que están las 24 horas en una plataforma online totalmente gratuita para la ayuda de cualquier profesional. Y por último, hacer hincapié también en el área que trabajó el colegio en estos meses de pandemia, que es el área sobre la violencia contra los equipos de salud. Convengamos que el tema de violencia hacia los equipos de salud, el colegio hace ya más de 10 años que está trabajando en este tema, está ocupado y está preocupado en esta temática, realizando jornadas, talleres con otras instituciones médicas, y se ha llegado a presentar un proyecto en el año 2017 para cambiar el código de faltas a nivel provincial para aquella persona que agrediera a alguien del equipo de salud. Esto fue aprobado en el 2017 en la Cámara de Senadores, pero luego perdió estado parlamentario y no se pudo retomar. Pero este año, en el 2020, y en este contexto donde la violencia hacia los equipos de salud se mantuvo y se ha visto reflejada desde otros puntos de vista, como la violencia hasta social, la discriminación que tuvimos los equipos de salud de la sociedad y la criminalización y judicialización también del acto médico en este contexto de pandemia, hemos podido llevar nuevamente a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. La semana pasada fue aprobada la media sanción, o fue aprobada en la Cámara de Diputados este cambio del código de faltas para aquellos que agreden a alguien del equipo de salud. Y el colegio mantuvo en esta época numerosas reuniones, por ejemplo, con el Colegio de Abogados, y hemos mandado nota al Colegio de la Magistratura y a la Cámara y a la Corte Suprema de la provincia, para que por favor se evitara este tema de judicializar y criminalizar a los médicos y a las médicas. No ha pasado en esta provincia, pero todos sabemos lo que ha pasado en otras provincias, como en San Juan, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, y hemos sido muy bien recibidos en donde nos han apoyado totalmente en esta cuestión de que en épocas de pandemia, en esta época de la cuarentena, no criminalizar el acto médico. El colegio ha estado desde el primer momento, como decimos, desde el 20 de marzo del 2020, al lado de los colegas y de las colegas. Los que creemos que el recurso humano es más valioso que tiene el sistema de salud, todo lo que hagamos para cuidarlo, para mejorar su capacitación, para generar una fuerza mayor. Todos nosotros sabemos, somos gente que atiende a la gente, y cualquiera sea el ritmo innovativo que tenga hoy la tecnología, el recurso humano en salud es irreemplazable. Y entrada, cuando empezó el tema de la pandemia, con todas las novedades y las incertidumbres que nos tuvo y nos tiene, me acuerdo que me llegó un informe que había algo así como 400 trabajadores de la salud que tenían la infección. Y entonces la pregunta mía fue, ¿pero habían viajado algunos? No, excluimos los viajeros. Estos son trabajadores que se enfermaron o se contagiaron en su trabajo. Y ahí empezamos nosotros a decir, bueno, vamos a hacer rápidamente un programa de protección a los trabajadores de la salud, profesionales y no profesionales. Y como siempre nos gusta hacer, obviamente dijimos, vamos a hacerlo no solo recurriendo a la bibliografía que haya disponible en este momento, sino básicamente a una construcción del consenso, escuchando todas las opiniones. Por eso le pedimos a la Confederación Médica de la República Argentina,
le pedimos a los sindicatos de distintos sindicatos, ATE, UPCN, FATSA, que participaran. Y así fuimos construyendo lo que es hoy el instructivo que tenemos y que tratamos de que se use en cada uno de los lugares de la Argentina. Cuando nosotros empezamos, tuvimos, me acuerdo, la primera medición, teníamos un 14.3 del total de los infectados que eran trabajadores de la salud. La buena noticia es que hoy son menos del 8. Podría ser menos, pero también sabemos que estamos por debajo de lo que pasó en otros países. Y de entrada también un poco lo que decía mi antecesora, lo que pasó, al principio, bueno, nos desesperamos por conseguir el insumo crítico. Ustedes saben que el insumo era muy crítico, el insumo de protección. No es tarea del gobierno nacional la protección de los trabajadores de las distintas jurisdicciones, pero tal como hemos dicho el primer día, trabajamos todos juntos. Entonces, sin perjuicio que cada cual hiciera lo que pudiera para mejorar la protección, hicimos enormes compras en el extranjero y la distribuimos y la seguimos distribuyendo sistemáticamente a todas las jurisdicciones de acuerdo con el grado evolutivo que tenga la pandemia en ese lugar. Cuando vimos que los respiradores son un punto crítico, incentivamos la producción local y terminamos con el problema de los respiradores. Cuando vimos que la ropa era un punto crítico y se robaba la ropa en los aeropuertos y había escenas increíbles de estados contra estados, provincias contra provincias en distintos países del mundo, junto con el Ministerio de Producción incentivamos la producción local de insumos, que si bien todavía no son suficientes para abastecer al mercado local, hemos hecho un avance muy fuerte, inclusive con algunos insumos más críticos, las famosas mascarillas N95, etcétera, etcétera, también se están produciendo acá. Empezamos también a buscar una cuestión que desnudó mucho esta pandemia, que es la necesidad de tener menos dependencia de, aunque parezcan insumos fáciles, de otros lugares. En ese sentido, creo que también es una enseñanza para el mundo y nosotros la seguimos aplicando. Por ejemplo, ahora estamos en negociaciones vinculadas con distintos grupos que están produciendo las vacunas, que creemos que naturalmente va a ser, junto con alguna medicación muy promisoria que nos dicen que podría ser usada de forma preventiva, la solución verdadera, no solo para los trabajadores, sino para toda la población, pero que naturalmente serán los priorizados los trabajadores de la salud que tengan este tipo de insumo crítico. Bueno, lo que le estamos pidiendo es que, más allá de tener nosotros poner a disposición nuestro país con su experiencia científica, con su capacidad regulatoria, con su prestigio internacional de la ANMAT, queremos que se hagan los ensayos clínicos acá, que es lo que también les interesa a las empresas, y que a su vez nos aseguren no solo una prioridad en la provisión, sino una transferencia tecnológica que permita no tener dependencia o no tener problemas con el volumen necesario de insumos que serían la vacuna. Esas conversaciones están bastante adelantadas. En el día de hoy ustedes sabrán que el presidente de la Nación fue informado que una de esas empresas, de las 160 empresas que están intentando desarrollar una vacuna, que sería la medida de protección mayor, están hoy, van a hacer la fase clínica en la Argentina. Y también estamos conversando con otras empresas europeas y estamos conversando también con empresas chinas. Nosotros tampoco queremos tener la incertidumbre porque en realidad no sabemos cuál de la vacuna va a ser la útil de los muchos elementos, como le dije antes, de los 160 que están en investigación en el mundo. Estamos trabajando mucho en algo que dijo la representante del Colegio Médico, o sea, nos sorprendió mucho al principio la transmisión horizontal, es decir, que había entre los trabajadores de la salud. Claramente teníamos una dificultad con los trabajadores, inclusive lamentablemente yo traté de por supuesto, no tener muy en cuenta esto, pero en muchos lugares los propios profesionales eran el origen del contagio, con lo cual claramente no había que generar ninguna culpa en esto, pero sí entender que estábamos en problema y que debíamos intensificar la actividad. Por eso hicimos este programa y por eso es tan concurrente como lo que hicimos nosotros, lo que está haciendo el Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, o lo que están haciendo
en otras instituciones. Nuestro programa se basa en un programa de tipo institucional y recomendaciones, y un programa de tipo individual. Y a su vez el individual es para personas con alto riesgo, trabajadores con alto riesgo y con bajo riesgo. Nosotros nos dimos cuenta que cuando investigamos un poquito, no muy a fondo, el momento más crítico y que más casuística tenía con respecto a contagio era al sacarse la ropa. Con lo cual dimos cuenta que la dificultad era seria y era masiva. También les cuento que hay un medicamento que es el suero de caballo, es decir, es inocular una proteína que funciona como antígeno sin producir la enfermedad en los caballos. Y el caballo tiene un enorme potencial de producción de anticuerpos. Hay que esperarlo 30 días, pero realmente las pruebas que hicimos in vitro en la ANMAT son impresionantes como actúa como antiviral. Pero también es cierto que es una técnica conocida, porque los sueros antitetánico, antiofídico, bueno, cuando teníamos el antidistérico, bueno, todos los sueros tienen esa misma lógica y tienen ese mismo origen. Y la Asociación Argentina de Criadores de Caballos nos ofreció caballos absolutamente cuidados, con monitoreo, con trazabilidad, con extraordinaria buena salud, absolutamente gratuito. O sea que tenemos una disponibilidad de 100 caballos más, que son enormes productores. Según lo que ellos creen, los investigadores que están detrás de esto, no solo sería un elemento curativo por su enorme poder antiviral, sino sería un elemento para usar en prevención. Más allá de cómo salga la investigación, empieza la producción. De tal manera que si hubiera éxito en la investigación, no tenemos que esperar otro mes o mes y medio para que se produzca, sino que lo van a hacer a pérdida, por supuesto, si no les funciona. Pero me parece que entonces aceleramos y acortamos una posibilidad de tiempo. Por eso digo, mientras tanto, nada reemplaza a la conducta institucional, a la conducta individual, a la educación permanente, a la actitud de cada uno de nosotros. Creo que estamos trabajando intensamente, estamos en un momento donde en realidad yo creo que todavía lo que se llama el famoso pico todavía no llegó. Creo que debe ser también un motivo de orgullo, porque no significa solo respiradores, no significa solo ámbito físico, no significa solo cama, significa personal entrenado, personal capacitado, y muchos de ellos hoy en realidad a veces no están tenidos en cuenta en el sentido del enorme esfuerzo que están haciendo. También, yo creo que si nos va bien en estos días y logramos bajar la curva, rápidamente la curva grande, la que hemos podido evitar, pero y que hemos sobre todo amesetado, ¿no? En el sentido que nunca ha tenido ese rasgo brutal que tuvo en algunas ciudades del mundo. A mí la megalópolis me da mucho miedo. Y si me preguntan a mí, hemos hablado mucho con la ministra de Santa Fe, la ciudad de Rosario, que ha sido maravillosamente bien tratada como hasta ahora por todo el esfuerzo de todos ustedes, pero no deja de ser una megalópolis. Con lo cual, y una megalópolis cercana a un núcleo como este. Entonces, desde el ida y vuelta de muchos trabajadores sanitarios que van y vienen y que nos preocupan, pero también es cierto que las cosas que por ahí no, se proponen no pueden ser. No podemos hacer una PCR y que hagan un aislamiento durante 2 días cada vez que viajan. Entonces estamos buscando medidas que signifiquen, obviamente, contener la diseminación del virus, y por eso no podemos aflojar. Claramente estamos logrando un objetivo mayor, y eso, la única manera de seguirlo manteniendo y mejorando es seguir trabajando todos juntos. El plan estratégico nuestro se basó en las líneas del Plan Estratégico Nacional. Claramente, los lineamientos nacionales son los que sirvieron de guía. Y bueno, en este devenir, un poco lo contó Mariano, un poco vos, un poco Ginés, pero recordar que esta pandemia, como digo, histórica y que nos sorprende, tiene tan pocos meses que muy poco sabemos, y todo lo que tuvo de bueno, que fue que ocurrió en otro lugar y no por estar tan lejos, vino al final y nos permitió aprender de los errores y de los aciertos. También tuvo algo malo, que como también llegó al final, no teníamos cosas como los insumos básicos, que fueron bastante complicados para conseguir, y un poquito Ginés lo comentó.
En este contexto, el plan de contingencia tuvo que ver inicialmente con lo que hoy seguimos trabajando, que es la detección oportuna de los posibles casos, el aislamiento y tratamiento, tareas para evitar la diseminación y el cuidado del personal de salud. Tiro estos 4 puntos, que son en los que me quería detener inicialmente, porque si bien fueron los primeros que nos marcó Ginés como líneas de trabajo, siguen siendo en algún punto el rumbo que estamos sosteniendo, porque si la detección no se hace en forma precoz, y para eso ¿qué necesitamos? El compromiso ciudadano, la consulta pertinente y oportuna. Para eso ¿qué necesitamos? El 0800, que fue una herramienta para esta estrategia. En ese sentido, ¿cómo empezamos a trabajar? Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de la provincia, diferentes actores, comunas, intendencias. Pedimos a todos que se sumaran porque se entendió que la pandemia era una emergencia nacional y necesitábamos de todos. Muchas fortalezas tenía la provincia, pero si había una, era que nosotros sabíamos articular todos los sectores. En ese sentido se comenzó a trabajar fuertemente, se armó un comité de expertos, y si ustedes recuerdan, en ese momento no teníamos casos, creo que el primer caso en el país fue por allí, por el 3 de marzo, y el primero aquí fue el 14, entonces nuestro desafío era detectar el caso cero, primero en la Argentina y por supuesto en nuestra provincia. Por eso pongo ese puntito que es vigilancia de puntos de entrada. Inicialmente, contando rápidamente, antes de llegar a cómo estamos o qué hicimos, inicialmente la preocupación de todos era vigilarlos de entrada. Recordemos que la gran amenaza venía desde el exterior, ya no solo de China, que era lo inicial, ¿se acuerdan que teníamos China, Japón, Sur Corea? Sino que rápidamente vimos que el gran punto de contacto iba a ser Europa, porque ahí sí teníamos una vía de comunicación rápida. Hasta que oportunamente en la provincia dijimos que de cualquier país que viniera una persona se iba a considerar que requería un aislamiento porque era una posible vía de ingreso. Entonces, se trabajó fuertemente en la vigilancia de los puntos de entrada para intentar detectar ese caso cero. También en los operativos se pidió desde Nación que se generaran los COE. Los COE que ahora vamos a comentar que está funcionando, el Comité Operativo de Emergencia Federal, tenemos el Comité Operativo de Emergencia Provincial, y hoy lo importante es que están los departamentales. El tercer punto donde más nos vamos a detener es la preparación del sistema de salud. Por supuesto, teníamos que poner especial atención en lo que es el diagnóstico, y ahí, bueno, todavía estamos con lo que es PCR, pero ahí se tuvo que trabajar fuertemente en descentralizar. Ustedes recuerdan que en el principio dependíamos del Malbrán, por lo cual tardábamos muchos días en tener las pruebas, pudimos conseguir vía Nación los primeros reactivos y hacer inicialmente en el laboratorio CEMAR de la ciudad de Rosario, actualmente en el laboratorio central, y estamos en un proceso de descentralización que vamos a comenzar ya en el Niño Zona Norte, en el Centenario, y se está trabajando, esto va a tardar un poquito más, en el Eva Perón, esto va a estar aproximadamente en un mes, en el momento que tengamos que estudiar grandes comunidades, barrios, no tener el cuello de botella que tenemos hoy, poder hacer más cantidad de testeos. La vigilancia epidemiológica, fundamental, importantísima, todos los que saben de la notificación en tiempo y en forma, y el llenado de las fichas epidemiológicas. Y pongo atención en esto porque al día de hoy tenemos casos donde las fichas no llegan correctamente formuladas y sigue siendo una problemática. El control de contactos, yo creo que va de la mano hoy de la detección precoz, la generación del rastreo, los mapas, y por supuesto comunicación de riesgos, un momento donde la comunicación debe ser transparente, veraz, en tiempo, en forma, creíble, y se requiere de periodicidad y de ciertos elementos que no lleguemos a lo que puede ser un amarillismo ni asustar, pero sí a comunicar en forma exitosa para que nuestra comunidad, nuestra población, los santafesinos la puedan comprender fácilmente y puedan adherir a las medidas que uno va pidiendo. Si yo tengo que decir, no lo más difícil, pero sino aquello donde pusimos más énfasis, porque inicialmente tuvimos que generar los hospitales de referencia. Y la primera pregunta era, ¿COVID, no COVID? ¿Hospitales mixtos? Era la gran preocupación, y tuvimos que poner inmediatamente el Granaderos a Caballo en San Lorenzo y el Hospital la Escuela de Baigorria como los primeros referentes. Por supuesto que todo esto después se fue trabajando, se fue reforzando el tercer nivel, y hoy todos nuestros hospitales tienen claramente cuáles son los que son de referencia, cuáles son los que son COVID, cuáles son los no COVID, pero básicamente se trabajó dentro del hospital
en protocolos hospitalarios y en procesos. Y para eso, desde el grupo de expertos, se generó un grupo de infectólogos que tomaron todos los protocolos nacionales porque nos basamos en ellos, pero a partir de allí, con cierta lógica local o provincial, hicimos algunos cambios. Nosotros sabemos que tenemos hospitales que atienden, en cuanto a neonatología me refiero, entonces dijimos, eso lo vamos a sostener. Y sostenerlo fue difícil cuando teníamos el hospital de Baigorria como hospital COVID. Bueno, de cualquier manera pudimos, en un trabajo articulado, desde la provincia, desde la municipalidad, con obstetras, neonatólogos y pediatras de ambos lugares, trabajar fuertemente en ese protocolo de derivación perinatal. Tuvimos solamente, un caso en un neonato de 7 días, que estuvo en la parte pública, que intervinimos para el trabajo, que nació negativo como correspondía, y bueno, después luego posteriormente se positivizó, pero fue por otra problemática que fue difícil de controlar. Había que generar camas críticas, porque había que, y hoy mismo lo que hay que gestionar es incertidumbre. Nosotros no tenemos un escenario de certidumbre sabiendo cuánta gente va a requerir UTI y en qué momento, y en cuánto tiempo. Entonces teníamos un relevamiento claro porque teníamos un informe de cómo estaba la provincia, pero pensábamos que había que reforzarlo. Así que en eso se trabajó en forma conjunta, debemos decirlo, con Nación, que nos dio un fuerte apoyo para este mostrar. En este sentido, nosotros, como a nivel público, contábamos con 150 camas de terapia. Esto se aumentó en un porcentaje muy alto, se aumentó la cantidad de respiradores, y esos respiradores no solo fueron a reforzar lo que es las unidades hospitalarias provinciales, sino también las municipales, de manera tal de reforzar todo el sistema de salud público. Y aquí, por supuesto, se trabajó mucho en algo que nombró el doctor Ginés González García, que nosotros lo trabajamos habitualmente, pero se generaron todas las alianzas necesarias para hacer una articulación público-privada que nos permitiera tener la cantidad de camas precisas en un momento de crisis. Las que nosotros tenemos dentro del sector público solamente no iban a ser suficientes para este momento. Por eso era la importancia, cuando hablamos con la gente, de aplanar la curva. Necesitábamos tiempo para fortalecer el sistema de salud, para aumentar el número de camas críticas, para conseguir los elementos de protección personal, pero para lo que sigue, que es básico, el fortalecimiento del equipo de salud. Nuestros equipos tuvieron que capacitarse fuertemente. En ese sentido, no solo se trabajó en los simuladores, sino que, como contaba Ángela, en el último tiempo, creo que en los últimos 20 días, comenzamos a hacer los llamados los simulacros. Y estos simulacros son interesantísimos porque los hacemos in situ, en los hospitales. Y nos pasó ir con el gobernador al final, cuando se hizo el debriefing, en el Hospital de Niños Zona Norte, donde ya le habíamos metido una vuelta de rosca. Ya habíamos hecho en el provincial, lo hicimos con muñeco, todos sabían que era un simulacro, fue muy bueno, porque también cuando hicimos el debriefing final se sacaron conclusiones muy interesantes, pero la verdad que puedo decir que hasta fue gracioso cuando en el final del Zona Norte, porque ya no llevamos un muñeco, sino un actor que se hizo pasar por un chico de 15 años, que era COVID positivo, y todo el equipo se sorprendió, y nos contaron que si bien habían estado en el simulador, donde ellos estaban tranquilos porque era una simulación, en el momento que se llegó como una urgencia con un paciente COVID positivo, y se asustaron, se abatataron es la palabra, y nos contaban que tenían miedo y pensaban en la familia. Bueno, cuando nos lo contaban fue muy gracioso, pero fue muy rico, porque es la experiencia del simulacro, y nos dimos cuenta que teníamos que seguir haciéndolos. Es un esfuerzo terrible que están haciendo desde el Centro de Simulación Rosario, los instructores y todo el personal que está abocado a esto, pero detectamos que era muy importante porque lo que habíamos leído, lo que habían visto en los comités, lo que habían hecho en los simuladores, que ya nos había parecido mucho, cuando llegaba el simulacro parecía que se quemaban los papeles. Así que digo, el trabajo que se hizo en este tiempo, y a veces lo contamos a la gente porque uno pide mucho esfuerzo cuando decimos que llevamos más de 110 días de cuarentena, aunque ahora estemos en distanciamiento, es un esfuerzo muy grande de la gente. Pero la verdad es que hay que decir que nos sirvió para todo esto, para preparar el sistema de salud. La gran pregunta
era como hoy gestionar un escenario de incertidumbre. Pero en ese escenario de incertidumbre teníamos 4 escenarios posibles. Un escenario pesimista, donde hablaba de más de 20 millones de infectados en Argentina. Un escenario optimista, que era el chino, al cual yo le tengo mucha desconfianza, pero bueno, eran muy pocos casos. Y nos quedamos con 2 escenarios intermedios, uno temprano y uno tardío. El tardío hablaba, bueno, de muchos más casos, de unos 20 millones de casos, y el intermedio temprano, sobre este se trabajó pensando que era lo más probable que ocurriera en la Argentina, porque podíamos tomar medidas preventivas por un lado, porque teníamos un sistema de salud que estaba en funcionamiento, todos. Nosotros ponemos 930 camas críticas porque articulamos con el subsector privado. Ahí contamos las camas provinciales, las municipales y las que puede aportar el subsector privado, que de hecho es quien ha atendido mayormente toda esta demanda inicial, porque eran los primeros contagiados hasta la fecha, con cobertura de la seguridad social o con cobertura de medicinas prepagas, así que mayormente han estado en el sector privado. De cualquier manera, hemos tenido también el sector público y con buen manejo de nuestros médicos. Actualmente hay 750 con respirador, y voy a dar la noticia que nos ha enviado Ginés 20 respiradores más, así que vamos a estar en 770 camas. Acá un poquito vemos cómo habíamos empezado, que era un número que era suficiente para las camas provinciales, que eran 150, pero ante esta emergencia se incrementó un 64% el nivel de camas críticas. El 0800 yo lo sigo remarcando porque es la herramienta para detección y para seguimiento. El hisopado en domicilio veremos a posteriori, pero que ha sido una buena herramienta. Y esto de los mapas de contacto hechos de forma inmediata, que los que están aquí, Andrea y muchos de los que veo infectólogos saben que es un trabajo terrible, pero es inmediatamente generar el mapa de contactos, el rastreo de los mismos, el aislamiento, y a los contactos estrechos no solo aislarlos, sino hisoparlos en tiempo y forma, y recalco para que quede acá claro que el contacto estrecho, así sea negativo, los 14 días de aislamiento los tiene que sostener. Lo que sí tenemos, y bueno, veremos la utilidad, es el plasma de convalecientes. Lo digo porque es una herramienta más, y nosotros tenemos muchos pacientes recuperados, y lo interesante es que el 70% de esos recuperados se comunicaron voluntariamente con el 0800 para decir quiero donar. Y lo tengo que decir porque habla de la solidaridad de nuestro pueblo santafesino, porque esto no ocurrió en otras provincias. Y hoy ya contamos con más de 50 unidades de plasma que están listos para ser utilizados. Se usan 200 mililitros en cada infusión, y más o menos por eso alcanza para unos 3 pacientes. Un poquito por eso era contar cómo ha sido la estrategia del trabajo. Creo que tengo que ver mucho con la articulación, con el trabajo conjunto de todos los sectores, el colegio, los anestesiólogos, los exministros que siempre van nos van dando ayuda, comentando cuidado con esto, cuidado con aquello, los grupos de infectólogos, de epidemiólogos. Creo que mucha gente la que ha ayudado, la que colabora, la que ha colaborado ahora en los simulacros, y esto también con una mirada amplia desde la nación, de poder reforzar el sistema de salud, en el fortalecimiento institucional, pero básicamente en los equipos, es la base de lo que hoy tenemos. Pero la base es poder hacer la ruta de contactos, el aislamiento y trabajar mucho en la contención. En primer lugar, decirles que claramente esto lo voy a plantear desde el punto de vista de las políticas de Estado, de las políticas públicas que se deben llevar adelante. Me parece que creo que en su mayoría la comunidad ha acompañado la decisión del aislamiento social preventivo y obligatorio. Fue una decisión que tomó en tiempo, oportunamente el presidente de la Nación. Estamos viendo, si miramos un comparativo con el resto del mundo, incluso con los países de la región, la importancia que ha tenido para la República Argentina ganar tiempo y poder contar con todas estas herramientas que hoy tanto el ministro Ginés como la ministra Sonia Marturano nos acaban de señalar. Nunca creí que existiera tensión entre la salud y la economía. Me parece que no hay dudas de que para que la economía funcione
es necesario tener a los ciudadanos y a las ciudadanas en óptimas condiciones de salud, porque nosotros claramente creemos que en una comunidad organizada lo que se agrega, el valor que se agrega a través del trabajo, es lo que justamente genera el movimiento económico y la actividad económica. Por lo tanto, cuidar al pueblo, cuidar a la población en su conjunto, es una medida prioritaria para cualquier programa o para cualquier proyecto en materia económica. Dicho esto, me parece que hay que plantear algunas de las medidas como muy positivas, por ejemplo, la inversión que se hizo en materia de insumos de bioseguridad en la República Argentina. Ustedes saben más que nadie la cantidad de insumos que llegaron a la República Argentina, la centralización que llevó adelante respecto de esto el Ministerio de Salud de la Nación, articulando con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, los bonos de 20.000 pesos para el personal, dividido en 4 pagos, me parece que ha sido, si bien siempre estos recursos son insuficientes para aquellos que están en la primera línea de batalla contra el COVID, entendemos que es un gesto claro de parte del Estado de acompañar a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? El aumento de personal para reforzar justamente la tarea que hay que llevar adelante, que esto muchas veces no se dice, pero la verdad es que han llegado recursos de nación y recursos de provincia para fortalecer al personal médico que se requiere. Recién la ministra explicaba cómo se han ampliado la cantidad de camas críticas en la provincia de Santa Fe. Eso también requiere de un aumento en personal que claramente se ha ido acompañando en la medida que se incorporaban esas camas críticas. Algunas cuestiones que pasaron por el Congreso de la Nación, por ejemplo, la exención en ganancias para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y las pensiones vitalicias que también salieron por un debate parlamentario. Me parece que cuidar a los trabajadores y las trabajadoras es una prioridad, es prioridad en este momento. Yo sé la preocupación que tiene el colegio de médicos de la segunda circunscripción, Ángela, porque lo hemos charlado, hemos estado en reunión con la comisión directiva. Sé la preocupación que ustedes tenían en torno a la situación compleja por la que está atravesando todo el sector de trabajadores y trabajadoras de la salud. Nosotros presentamos en su momento el proyecto de ley que establece al COVID-19 como enfermedad laboral. Finalmente fue incorporado a través de un decreto de necesidad y urgencia. Me parece que esto hay que remarcarlo porque ha habido una tarea del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo Provincial y el acompañamiento del Parlamento de la Nación con iniciativas que hemos tenido nosotros claramente en el Parlamento, que luego en muchos casos fueron tomadas por decretos de necesidad y urgencia que fueron refrendados expresamente por el Parlamento de la Nación. Decirles que, bueno, el programa de protección para el personal de la salud a través de la ley Silvio fue un avance importante para la República Argentina, que el mundo lo está viendo como antecedente desde el punto de vista de cómo nosotros abordamos legislativamente la cuestión. Plantearles que las medidas de bioseguridad y que establece el mismo programa es justamente para cuidar a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores, lo mismo el Fondo de Protección que se crea a través del programa, de esta ley. Y me parece también muy importante contarles que en algún momento, cuando ya tengamos la oportunidad, lo vamos a hacer con más detalles, porque quiero ser breve, por respeto también al resto que seguramente querrá hacer una presentación o dialogar brevemente con ustedes, contarles que a raíz de las reuniones que hemos mantenido con ustedes, con el Colegio de Médicos de la segunda circunscripción de Rosario, terminamos de ajustar un proyecto de ley en el que veníamos trabajando, porque sabemos, por la situación que muchas veces tienen que pasar los profesionales y los equipos médicos en su conjunto, estamos hablando de todo el personal ligado a la cuestión de salud, no lo reducimos solamente a los médicos y a las médicas. Hemos presentado un proyecto de ley durante esta semana, un proyecto de ley que agrava las penas establecidas en el Código Penal, tanto en el caso de lesiones leves
como en el caso de lesiones graves y gravísimas, que se realicen contra el personal de salud, contra los equipos de salud. Nosotros veníamos asistiendo a una situación, veíamos una espiral de violencia que se traducía en muchas de las guardias, no es solamente en el sector público, hay que decirlo, tanto los médicos del sector público como del sector privado, en muchos casos padecen estas situaciones de violencia, entonces entendíamos que debíamos acompañar ese aplauso de todas las noches que la sociedad argentina le hace a los equipos médicos y a quienes están en la primera línea de batalla contra la pandemia, bueno, que esos aplausos se conviertan también en una política criminal en la República Argentina que proteja aún más a los trabajadores y las trabajadoras. Y lo mismo hicimos no solamente con el caso de lesiones leves, graves y gravísimas, sino también con el tema de las amenazas. Agravamos justamente las penas cuando estas amenazas sean propinadas a trabajadores de los equipos de salud en cumplimiento de sus funciones. Nos parece que solamente intervenir en el ámbito del código de faltas era demasiado reduccionista. Nosotros creemos que con un Estado que acompañe, que entienda y que comprenda que hay que incorporar la enfermedad laboral para poder tener una protección amplia de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores, que conjuntamente con la ley Silvio, que conjuntamente con los recursos y también, por supuesto, con los salarios que hay que, por supuesto, preservar en todo el sector de salud, teníamos que acompañar también con una política criminal a través de incorporar al Código Penal el agravamiento de las penas en estos delitos cuando se cometan contra el personal médico. Dicho esto, decirles que saben, como estuvimos en su momento reunidos y dialogando, que pueden contar con nuestra banca en el Senado de la Nación para seguir trabajando todos los temas que afecten al sector. Entendemos que la salud es prioritaria, que hoy a través de la pandemia emergen profundas desigualdades que todavía existen en la sociedad y que ustedes, nuestros médicos, nuestras médicas, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, el personal de limpieza, el personal administrativo, debe ser reconocido, y debe ser reconocido por el Estado en todos los ámbitos y desde todas las órbitas. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, siempre a disposición.